5 de junio de 2025, Northumberland, norte de Inglaterra, en la zanja norte del fuerte romano de Magna, detrás del Roman Army Museum, un pincel despeja el barro y aparece algo naranja. Lo levantan, lo giran, y sale una cara de 78 milímetros. Una mujer en terracota, sin boca, sin barbilla, rota justo debajo de la nariz, ojos desparejos, orejas torpes, como hechas por una mano sin oficio. Es pequeña, es fea, y aún así, se siente personal. Y la historia no es «mira qué cosa rara». La historia es porque alguien necesitó esa cara en el borde más duro del imperio, lo suficiente como para hacerla ahí, a mano, sin taller. Porque esa cabeza no debería estar en una zanja militar. Y ahora el golpe no es la primera, ya había otra, casi la misma, esperando desde hace más de un siglo. Hoy vas a ver por qué hay dos, qué conexión apunta hacia soldados llegados desde Siria, y qué más puede seguir enterrado bajo ese campo. Dale like y suscríbete a Misterio Confirmado, porque la cabeza que no debería estar ahí apareció 2 veces. Y cuando veas quién la pudo traer y por qué alguien intentó copiarla a mano, el muro de Adriano deja de ser un muro y se vuelve un santuario escondido. Cuando escuchas Muro de Adriano, tu cabeza pone la misma postal: piedra gris, cascos, frío, disciplina. Roma trazando una línea y diciendo: hasta acá. De este lado, orden. Del otro, barbarie. Esa es la versión de manual. Un muro levantado desde el año 122 después de Cristo, cruzando el norte de Inglaterra por unos 117 kilómetros, con un patrón obsesivo de control, fortines a intervalos y torres entre medio para vigilar cada tramo. Pero esa versión tiene un problema. Los muros no solo frenan gente, también la encierran, y la frontera no vuelve máquinas a los humanos. Pero las máquinas no rezan, las máquinas no moldean caras de barro con las manos, las máquinas no copian, con dedos torpes, la imagen de alguien a quien extrañan. Y eso es exactamente lo que alguien hizo en un fuerte llamado Magna, hace casi 2000 años. 5 de junio de 2025, Northumberland. Detrás del Roman Army Museum, un equipo abre la tierra en la zanja defensiva del fuerte romano de Magna, también conocido como Carvoran. Este lugar no es un fuerte más. Está plantado en un cruce clave, donde se encuentran 2 rutas militares, la Steingate y la Maiden Way, y además es más antiguo que el propio Muro de Adriano. Arranca alrededor del año 80 después de Cristo. En el relleno de la zanja, 2 voluntarias encuentran algo naranja. Lo levantan, lo giran, y de pronto, un rostro de terracota de 78 por 67 milímetros. Una mujer, con el pelo partido al centro y 4 trenzas a cada lado, rota debajo de la nariz, con ojos desparejos. La especialista Lindsay Allison Jones lo mira y lo dice sin anestesia. Los ojos no combinan, y las orejas son muy raras. Su conclusión es peor y mejor a la vez. Parece una pieza hecha en el sitio, por una mano inexperta, porque nadie pagaría por transportar algo así. A primera vista, es un intento fallido. Y ahí está el truco. No es solo un mal trabajo, es una pista. Acá es donde la historia se pone interesante. Las vasijas con rostros moldeados son relativamente comunes en la Britania romana. Los soldados las usaban, los comerciantes las vendían. Pero una cabeza independiente, una figura femenina tallada en terracota que no forma parte de una vasija ni de una lámpara, eso es otra cosa completamente distinta. En suelo británico este tipo de hallazgo es extremadamente raro. Lindsay Allison Jones lo confirmó. Las cabezas de terracota independientes casi no existen en el registro arqueológico de Britania. ¿Por qué importa esto? Porque en el resto del Imperio Romano, desde la Galia hasta Siria, desde el norte de África hasta Grecia, este tipo de bustos pequeños de terracota tenían un propósito muy específico. No eran decoración, no eran juguetes, eran ofrendas votivas. Objetos religiosos, representaciones de diosas, de emperatrices, de figuras sagradas que se colocaban en santuarios, templos o espacios domésticos vinculados con la devoción del hogar. Y eso convierte a este pedazo de barro mal hecho en algo mucho más significativo de lo que aparenta. No es un error artístico, es un acto de fe. Pero la pregunta que nadie podía responder era, ¿fe en quién? Y aquí viene lo que cambió todo. La cabeza de 2025 no estaba sola. Ya había otra, encontrada en el mismo lugar pero en el siglo XIX. La tenía una mujer llamada Mary Ann Henderson,
en la granja de Carboran, literalmente sobre las ruinas del fuerte. Era una versión más fina, más correcta, con el mismo peinado, raya al medio y trenzas a los lados. La pieza se publicó en 1889 y, aunque Henderson vendió la granja en 1885, se la quedó. No la tiró, no la soltó. Esa cabeza pasó por la familia durante décadas y terminó donada en 1982. Hoy está en el Great North Museum, Hancock. Ahora salta al presente, aparece la segunda, peor hecha, como si alguien hubiera visto la primera y hubiera dicho, la necesito, aunque no tenga manos de artesano. La arqueóloga Rachel Frame lo planteó así. La de 2025 sería una copia local de la anterior, y la anterior quizá fue importada. Y remata con lo más inquietante. La mujer representada era importante para la gente de Magna. Alguien copió una imagen sagrada, a mano, en el borde del mundo. La pregunta obvia queda servida. ¿Quién vivía en Magna para querer hacer esto? Y aquí es donde la mayoría de las investigaciones se detienen. Porque el fuerte de Magna tiene un problema enorme para los arqueólogos. Nunca ha sido excavado de forma sistemática. A pesar de que ha producido más inscripciones en piedra que cualquier otro fuerte del Muro de Adriano, 69 inscripciones registradas, el interior del fuerte es básicamente un misterio. Tenés nombres, rangos y dedicatorias grabadas, pero casi nada del adentro excavado en serio. A lo largo de los siglos, granjeros arrancaron piedras para construir granjas, caminos y muros, y los constructores de caminos también se llevaron piedra del sitio. Ya en 1599, visitantes describían edificios y hasta calles dentro del fuerte. Hoy no queda casi nada visible, solo bultos en el césped. Y hay otro obstáculo. Las cabezas de terracota votivas, las que representan mujeres, son tan comunes en la Galia, en Siria, en el Mediterráneo Oriental, que a nadie le sorprenden. Pero en Britania, son tan raras que no hay casi nada con qué compararlas. El registro arqueológico británico simplemente no tiene suficientes ejemplos para construir un patrón claro. Así que durante décadas, la primera cabeza, la del siglo XIX, estuvo guardada en un depósito de museo sin que nadie supiera exactamente qué hacer con ella. Un objeto huérfano, sin contexto, sin compañera, sin un porqué que cierre. Hasta ahora. En 2023, la Vindolanda Trust, la organización que administra los sitios de Vindolanda y Magna, lanzó un proyecto de excavación de 5 años financiado con apoyo del National Lottery Heritage Fund del Reino Unido. Era la primera vez que se excavaba Magna de forma profesional y sostenida. El suelo de Magna tiene algo especial. Al igual que el cercano Vindolanda, famoso por sus tablillas de escritura romanas, el terreno de Magna es anaeróbico, con poco oxígeno, y eso preserva materiales orgánicos, cuero, madera, textiles, incluso escritura. Cosas que en otros sitios desaparecen. Los científicos tenían esperanzas de encontrar objetos cotidianos, zapatos de cuero, herramientas, tal vez más inscripciones. Lo que no esperaban era encontrar un rostro. Cuando Rinske de Kock y Hilda Gribin sacaron esa cabecita de la zanja norte, el equipo de excavación se dio cuenta de que algo no cuadraba. La pieza era tosca, sí, pero el estilo, el peinado, las proporciones generales se parecían demasiado a algo que ya conocían. Fueron al museo, sacaron la cabeza del siglo XIX de su depósito, las pusieron una al lado de la otra. Y la conexión fue inmediata. Misma mujer, mismo peinado, mismas proporciones faciales, pero una hecha con habilidad, probablemente importada, y la otra hecha allí mismo, en el fuerte, por alguien que no era artesano. Alguien que necesitaba tener esa cara cerca, lo suficiente como para intentar hacerla con sus propias manos. Para entender quién pudo haber hecho esto, hay que mirar las inscripciones, y Magna tiene muchas. 69 inscripciones en piedra revelan la historia de las tropas que pasaron por ese fuerte a lo largo de los siglos, pero hay una unidad que se destaca por encima de todas, la Cohors Prima Amiorum Sagittariorum, la primera cohorte de arqueros de Hama. 500 hombres, reclutados cerca de la antigua ciudad de Hama, en lo que hoy es Siria, a más de 2.700 kilómetros de distancia. Eran el único regimiento de arqueros del que se tiene registro en toda Britania, un grupo de especialistas traídos desde el desierto del Levante hasta el borde más frío y húmedo del imperio. Llegaron alrededor del año 120 después de Cristo, justo antes de que se empezara a construir el Muro de Adriano, y se quedaron.
Un diploma militar encontrado en Bulgaria, del año 132, confirma que un soldado llamado Longinus Festius sirvió en esta cohorte. Después de 25 años de servicio, recibió la ciudadanía romana para él y sus hijos. Pero lo que hace únicos a estos arqueros sirios no es su habilidad con el arco, es lo que trajeron consigo en la cabeza, su fe. Las inscripciones de Magna revelan altares dedicados a la dea Siria, la diosa Siria. Académicos han confirmado que el culto a esta diosa en las unidades militares de Britania se restringía exclusivamente a la cohors prima Amiorum en Carboran. Nadie más la veneraba en toda la isla. Un oficial de la cohorte, Licinius Clemens, mandó a construir un altar en su nombre durante la gobernación de Calpurnius Agrícola entre los años 163 y 166. Otro tribuno, un norteafricano llamado Donatianus, le dedicó un poema inscrito en jambos donde fusionaba a la diosa Siria con Ceres e incluso, según los expertos, con la emperatriz Julia Domna, la esposa siria del emperador Septimio Severo. Dioses sirios en el norte de Inglaterra. Poemas en latín dedicados a una diosa del desierto bajo la lluvia de Northumberland. Y ahora, una cara de barro, hecha por manos que no dominaban la arcilla, pero que sabían exactamente a quién querían representar. La hipótesis de Rachel Frame empieza a ganar forma. No estamos viendo dos piezas distintas, sino un original y una copia. La primera cabeza, la mejor hecha, probablemente llegó desde fuera, importada, un objeto devocional que alguien llevó al fuerte como parte de su fe. ¿Y a quién representa? Acá entran tres candidatas grandes. Dea Siria, literalmente la diosa Siria, el nombre con el que aparece en altares e inscripciones romanas. En Carborán, Magna está vinculada a la cohorte de arqueros sirios que dejó dedicatorias en piedra. Atargatis, la gran diosa del norte de Siria, asociada a fertilidad y protección. En el mundo grecorromano muchas veces se la identifica justamente como la diosa Siria, o sea, Dea Siria. Julia Domna, una emperatriz nacida en Siria, esposa de Septimio Severo. Su imagen y su peinado circularon por todo el imperio en retratos y monedas, y eso hace plausible que esa cara se haya vuelto un modelo copiable. Y esa imagen tuvo peso, mucho, lo suficiente como para que alguien sin ser artesano intentara repetirla a mano, con arcilla local, sin herramientas finas, sin técnica, pero con una idea clarísima de esa es la cara. ¿El resultado? Ojos desiguales, orejas torpes, una cara que no ganaría ningún concurso de belleza, pero que igual terminó en una zanja defensiva del siglo III, no como basura cualquiera, sino como algo que se deja, quizá ofrenda, quizá cierre de un ritual, quizá porque ya había cumplido su trabajo. Y ahí se quedó, 1800 años, enterrada bajo capas de tierra y lluvia, con el fuerte borrándose arriba, siglo tras siglo. Hasta que dos voluntarias con pinceles y paciencia la sacaron a la luz. Hay algo en este hallazgo que va mucho más allá de la arqueología, y quiero que lo pienses bien. Imagina a un hombre nacido en Hama, Siria, creció bajo un sol que quemaba la piel, aprendió a disparar un arco antes de aprender a leer. Un día, el ejército romano lo reclutó. Le dijeron que iría al norte, muy al norte, más al norte de lo que jamás creyó posible. Lo pusieron en un barco, después en una carretera, después en otra, meses de viaje, 2700 kilómetros, hasta que llegó a un sitio donde llovía todos los días, donde el viento cortaba la cara y donde la niebla se pegaba a los huesos. El muro de Adriano, el fin del mundo conocido. Y se quedó. 25 años de servicio era lo que Roma exigía para ganarse la ciudadanía. 25 años lejos de casa, lejos de su familia, de su comida, de su idioma, de su cielo, pero no lejos de su diosa. Porque eso es lo que nos dice esta cabeza de barro, que en medio de la lluvia y el frío, la disciplina militar y la distancia imposible, alguien se sentó con un puñado de arcilla y trató de moldear una cara. La cara de alguien que le importaba más que la comodidad, más que la perfección, más que el juicio de los demás. No importó que los ojos le salieran desiguales, no importó que las orejas parecieran extrañas, lo que importaba era el acto, el gesto, la necesidad de tener cerca una imagen que le recordara quién era, de dónde venía, en qué creía. Y resulta que ese gesto no ocurrió una sola vez, ocurrió por lo menos 2 veces, 2 cabezas, 2 intentos, la misma mujer, en el mismo fuerte.
separadas por quién sabe cuántos años, pero unidas por la misma devoción. Barbara Birley, curadora de la Vindolanda Trust, confirmó que la nueva cabeza se exhibirá en el Roman Army Museum, junto con otros hallazgos recientes del proyecto: zapatos de cuero, un anillo de plata, alfileres de hueso para el pelo, cuentas de vidrio y una pequeña figurina de Venus hecha de arcilla. Cada uno de esos objetos cuenta una historia, pero la cabeza cuenta algo distinto. No cuenta lo que esas personas tenían, cuenta lo que sentían. Malavika Anderson, directora del Great North Museum en Newcastle, lo expresó así al ver las dos cabezas juntas. Vincular este nuevo hallazgo con un artefacto que teníamos guardado demuestra la importancia de preservar las colecciones para la investigación futura y las nuevas historias que todavía pueden revelar. Y eso es lo extraordinario, una cara que una granjera victoriana guardó en su casa durante décadas, como si intuyera que valía algo, acaba de encontrar a su gemela imperfecta bajo la tierra del mismo campo. 136 años después, como si la historia hubiera esperado pacientemente a que alguien completara el rompecabezas. Pero el rompecabezas no está completo, ni de cerca. La identidad de la mujer sigue siendo un signo de pregunta, y el propio equipo lo dice. Podría ser una figura imperial o una diosa, y están invitando comparaciones con piezas de todo el mundo romano. Entonces la pregunta queda en el aire, sin truco. ¿Es de Asiria traída por arqueros sirios? ¿Es Julia Domna convertida en modelo imperial? ¿O es una protectora local, inventada en frontera porque necesitaban algo propio? Y hay otra pregunta que me inquieta más. Si hubo dos cabezas, una mejor hecha y otra copiada a mano, ¿cuántas más pudieron existir? Porque Magna, durante siglos, fue un fuerte del que se sacaron piedras y del que casi no se excavó de manera sistemática. Debajo de esos campos, todavía hay historias sin tocar. Déjame en comentarios tu apuesta. ¿Quién es la mujer de la cabeza? ¿Diosa, emperatriz o algo que todavía no tenemos en el mapa?